Hola chiquillos, hola chiquillas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es la cuarta clase del electivo de Historia, Políticas Públicas vinculadas a los jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, nuestro objetivo es identificar estas políticas públicas dirigidas a la juventud y obviamente ustedes plantearse otras que puedan tener. Antes de comenzar, espero que estén muy bien con sus familias, con sus amigos más cercanos. Espero que todo salga bien. Tranquilidad en caso de que alguien esté contagiado. Y bueno, y esperar esto que prontamente termine. Ya. Antes de ver de forma más específica las políticas públicas hacia la juventud, ¿qué son las políticas públicas? ¿De qué se trata? A ver, Sigmund dice, Bauman comenta. La política es muchas cosas a la vez, pero difícilmente podría ser alguna de esas cosas si no fuera, en primer lugar, el arte de traducir problemas individuales en asuntos públicos e intereses comunes en derechos y obligaciones individuales, ¿ya? Esta cita es demasiado importante e interesante de ver debido a lo siguiente. Sucede que cada individuo posee problemas individuales, ya legítimos, de ser un ser humano en sí, pero se transforman en públicos cuando comienzan a socializarse y decir, ah, parece que este problema que me está sucediendo a mí, parece que también le está sucediendo al vecino y a la persona que vive 2 cuadras más allá, y entonces se comienza a masificar ese problema y se va a traducir claramente que al parecer es un problema no ya no individual, sino que grupal. Por lo tanto, al ser una masa que está exigiendo esta solución a un problema, se pueden transformar incluso en algún derecho o las obligaciones individuales de cada uno, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente interesante entender qué problema está enfrentando la sociedad actual. En este caso, con el coronavirus, es casi, no sé, quizá muy fácil saber qué problema se está desarrollando. El tema del hambre, del abastecimiento, de los trabajos, entre otros. Por lo tanto, no es tan complejo de entender, ¿ok? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué se están desarrollando, en este caso, estas políticas públicas? Es necesario el fortalecimiento y construcción de políticas públicas, ¿ok? Porque estas están destinadas a proteger, ¿cierto? Principalmente, y posibilitar el cumplimiento de los derechos, en este caso de los adolescentes, ¿ya? Aquí específicamente me dirijo ya a las políticas públicas relacionadas, en este caso, con la juventud en Chile. Ya, por lo tanto, es súper importante saber primero qué son. Al fin y al cabo, en palabras simples, una sumatoria, ¿cierto? De problemas individuales que se van a transformar en un colectivo y próximamente a desarrollar alguna política pública para poder solucionar de alguna forma este tipo de problemas, ¿ok? Comunitario, masivo. ¿Para qué? Principalmente para proteger y cumplir, ¿cierto? Los derechos del adolescente, que pueden ser millones específicos. Obviamente hay que darle prioridad a alguno más que otro. Como vemos en la imagen, puede ser el acceso al agua, puede ser la salud, puede ser la inclusión, puede ser la educación, la vivienda, hay muchísimo, ¿ya? ¿Qué problemáticas podría enfrentar? Deben adicionarse, ¿cierto?, las dificultades vigentes que atraviesan los adolescentes y los jóvenes en América Latina para lograr una verdadera integración social que los incluya a todos y a todas, ¿ya? Por lo tanto, incluso el participar de alguna otra forma en estas políticas públicas es sumamente importante. El rol, ok. Si bien quieren crear políticas públicas para la juventud en este caso, tiene que la misma juventud participar, integrar a la sociedad para que ésta se haga obviamente de una forma satisfactoria y exitosa. Entonces, una política pública de calidad corresponde a cursos de acción, ¿ya? En primer lugar, diagnosticar, saber generalmente qué problema está enfrentando esta sociedad en común. Flujo de información relacionados con el objetivo político. Ok, si yo quiero en este caso saber qué problemas, por ejemplo, actuales está enfrentando la juventud, que claramente el acceso a Internet, las clases online, quizá la cesantía de los padres, ok, priorizar. Vamos a ver, tenemos mucha información. Hay un flujo de información importante, gigante. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo la podemos priorizar? Y obviamente definido de forma democrática. Es decir, que no sé, no va a ser solo un político que decir, ok, vamos a hacer esta política porque a mí me importa y listo. Claramente que no. Tiene que ser votado, tiene que ser diagnosticado y ojalá que sea lo mayor posible, que pueda cumplir con gran cantidad de la población. ¿Ok? Y los desarrollados. ¿Para qué? Obviamente para el sector público, con la misma participación de la comunidad y la participación del sector privado enmarcado en el concepto de responsabilidad social, ¿ya?
Es decir, aquí hay tres agentes importantes. Está el Estado, que obviamente está atento a lo que está pasando actualmente con los problemas sociales que está desarrollando la sociedad. La misma sociedad, la misma comunidad, en este caso la juventud en Chile, tiene que participar y dar cuenta de lo que está pasando. Y el sector privado tiene un rol importante, debido a que ellos están obligados a tener el concepto llamado responsable social, que tienen que invertir en la misma sociedad, ayudando en este caso al pueblo en Chile. ¿Ya? Por ejemplo, en educación es demasiado importante una política pública que sea obviamente de calidad. Garantizar educación de calidad para todos, pilar de cualquier transformación social. Es decir, una política pública importante es que el acceso a la educación llegue para todos. En tiempo de pandemia, ¿se estará cumpliendo o no? Es cosa de, nosotros tenemos que llegar a analizar. Condenar a un sector de la población a marginalidad, ¿ya? En este caso está sucediendo que hay una marginalidad quizás un poco no implícita debido al mismo acceso a Internet, debido a las personas que, por ejemplo, si no van al colegio, no pueden incluso recibir un desayuno o un almuerzo, porque en su casa quizás no tengan lo básico para poder abastecerse, por ejemplo. La educación secundaria ya no garantiza movilidad ascendente en todos los países, ¿ya? Es decir, si yo saco la educación básica y la educación media, eso no me va a prometer un futuro exitoso. Más bien es la base simplemente. Yo tengo que seguir claramente estudiando o sacando algún tipo de carrera profesional o técnica para poder surgir. Bueno, y claramente sirve para esto, salir de la estigmatización a la que suele echarse a mano, ¿cierto? Referirse al adolescente, ¿ya? ¿Por qué? Generalmente el adolescente se asocia a palabras como desinterés, problema, crisis, apatía, rebeldía, violencia, desobediencia, entre otros. No sé si alguno o alguna se siente identificado con algún concepto que en algún momento sintió o está desarrollando, entre otros. Por lo tanto, una política pública es interesante porque puede resurgir, crear la sociedad para que se pueda desarrollar de forma mucho más integral y salir, ¿cierto?, de esta estigmatización que generalmente se le apropia a la adolescencia. Bueno, vamos a entender un poquito el concepto de cultura, ¿ok? Ya vimos las políticas públicas en general, de forma claramente amplia, en donde qué son, para qué sirve, de qué forma, cuáles son los problemas que principalmente se afectan, entre otros, ¿ya? Ahora vamos a entender la cultura en este caso y obviamente ligada a lo que tiene que ver con la juventud. Ya, la cultura es un sistema de significados, actitudes y valores compartidos, y las formas simbólicas, sean acciones o creaciones, en que esto se traducen y se expresa, ¿ya? Por lo tanto, la imagen que vemos, ¿cierto?, de Mafalda y sus amigos es propia de la cultura. Cada objeto, cada color de piel, cada forma del cabello, ¿cierto?, tiene un significado. Y este es un sistema, es una sumatoria. No porque yo tenga el cabello, por ejemplo, em, con rizos o quizás liso, quizás no solamente eso, sino que la sumatoria de algo. Mm, Yo parece que hablo este tipo de idioma, yo tengo este tipo de características, soy alta, soy baja, parece que en mi país realizan este tipo de costumbres, entre otros. Esa es la sumatoria de, en este caso, actitudes y valores que vamos a compartir, ¿ya? Obviamente es simbólico, debido a que actualmente, gracias a la globalización, no solamente, por ejemplo, nosotros en Chile hablamos español, sino que incluso hay personas actuales que incluso hablan coreano o mucho más relacionado con los países asiáticos debido a esta masa cultural de Oriente, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, esto se va renovando y actualizando en cada periodo. La juventud de Chile de los años 90 es muy distinta a la juventud actual en todo aspecto, en ámbito, en cultura, en costumbre, en la forma de pensar, en la forma de hacer, en la forma de expresarse incluso. Obviamente hay cosas similares, pero los símbolos, ¿cierto? Y su actitud van cambiando. Otra definición de cultura. Cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los seres humanos comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. ¿Ya? Entonces, en este caso, el adolescente, como tal, va a tener ciertas actitudes propias de ser adolescente, aunque simbólicamente van a cambiar. Por ejemplo, antes se reunían, no sé, por los adolescentes se reunían en la plaza y hablaban de tales temas. Quizá ahora ya no se van a reunir en la plaza, sino se van a reunir de forma online, para ver un grupo de WhatsApp o quizá por medio de un juego, etcétera. Y esa también va a ser su forma de expresarse y al fin y al cabo de tener comunicación entre ellos. Se van a juntar,
¿ya? Pero los símbolos van a cambiar. Quizá ahora son las redes sociales, quizá el internet sea más importante que quizá una presencia física, por ejemplo. Pero la cultura juvenil en específico son prácticas sociales, ¿ya? Es el resultado de la mezcla de la etapa de la juventud con la modernidad. Por lo tanto, nos damos cuenta en esta imagen que vemos una diversidad de cultura juvenil enorme y que es cosa quizás de analizar un grupo curso, analicen su propio curso o el colegio en este caso, que aparecen distintas culturas juveniles. Ya la tecnología y los medios proporcionados por el fenómeno de la globalización, ahora la juventud ya se establece como una cultura aparte de la sociedad. Obviamente dependiendo de lo que esté de moda en la época o lo que se esté desarrollando, por ejemplo, en mi época cuando yo fui adolescente, se creó mucho lo que eran las tribus urbanas, ¿ya? Entonces estaban estos personajes característicos muy propios de la época, ¿ya? Por ejemplo, estaba una persona que quizás era mucho más emo, o quizás una persona que era skater, o quizá alguien más dark, o quizá alguien más rapero específico, ¿ya? Las culturas juveniles. Se asocia a modos de pensar, sentir, percibir y actuar que atraviesan las actividades de un grupo y se distinguen entre otros, ¿ya? La cultura juvenil, en particular, significa, son modos de pensar distintos. Cada uno va a sentir, cada uno va a actuar de forma totalmente distinta al otro. Y eso es sumamente enriquecedor y diverso. Y esa es la idea. Ojalá que haya una diversidad enorme de actuar, de pensar, de sentir, de hacer, porque al fin y al cabo la diversidad abunda y que lata y que sería terriblemente aburrido quizás que todos seamos iguales y todos pensemos lo mismo. Diferente vestuario, diferente expresión, diferentes colores, entre otros. Actualmente existe una marcada diferencia, ¿cierto?, de generaciones a otras. Existen métodos lingüísticos distintos, hay un lenguaje, hay un modismo, las palabras van cambiando, entre otros, ¿ya? Es súper interesante porque es cosa de analizar su vocabulario o sus modismos con respecto a los míos, incluso a los de sus papás. Entonces, esta cultura juvenil se pueden encasillar en cómo piensan, cómo se visten, qué música escuchan, de qué forma existen, ¿cierto?, diferentes tribus juveniles. Cada una este tiene incluso música y vestimenta muy característica. Defienden sus ideales si es que los tienen muy específicos, algún objetivo, entre otros. Incluso territorialmente están marcados. Ah, parece que en este sector de Santiago están las personas de este estilo de cultura juvenil. En el GAM habitan otros. En el Parque Forestal habitan o se juntan este tipo de cultura juvenil. Muchas de ellas se conforman de acuerdo a la rebeldía y la marginación, ¿ya? Claramente aborreciendo las normas y las tradiciones. Aunque actualmente, por ejemplo, el estilo punk ya no está tan característico, sino que son como, o como ya especifiqué, más asiático, o quizá más de Estados Unidos, entre otros. Bueno, chiquillos, espero que hayan entendido, en síntesis, las políticas públicas en general, ¿cierto? Que esta acumulación de problemas individuales que se van a transformar en algo en común. Las políticas públicas, al fin y al cabo, sirven para poder solucionar y proteger los derechos. En este caso, estamos hablando específicamente de la juventud, ¿ya? En este caso, la juventud como tal, en la educación, por ejemplo, se desarrolla por medio de el acceso, ¿cierto?, a las oportunidades, ojalá iguales para todos. Claramente, la educación no es solamente un punto específico de las políticas públicas, porque hay una cultura distinta en Chile, como ya especifiqué, ligada a símbolos, entre otros. Y esta cultura juvenil se va a unir y se va a especificar en distintos grupos de la sociedad. Ya, que esté muy bien, cualquier cosa al mail.